Este fanfic no es mío, es de Espíritus Auream. En la descripción les dejo el link de la historia. Alerta de descargo de responsabilidad: si algo choca con el fanon de los capítulos anteriores, es porque escribo este capítulo de acuerdo al fanon reescrito que tenía en mente. Para más información, lean Arc 2 capítulo 8. Camino del, es ridículo. ¿Por qué ella? ¿Y por qué yo entre todas las personas? Subaru se puso a pensar, pues la verdad parecía tan desconcertante que bien podría ser una broma absurda. Incluso ahora, Subaru se preguntaba si el príncipe realmente pedido que protegiera a Cruz Karsten, la valquiria, la duquesa que logró derrotar a la gran liebre. Debe ser una broma, pensó, entrecerrando los ojos de pura incredulidad cada vez que recordaba ese momento. Al principio, rió al recibir una llamada a la finca Karsten. Esa risa se detuvo al ver al príncipe allí de pie con Cruz Karsten. Subaru ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediendo mientras salía de la finca Karsten, montado en dragón de tierra. Subaru acarició suavemente a su nuevo dragón de tierra, demostrándole su afecto. Patrache gritó y golpeó la pierna de su dueña con la cola, percibiendo sus pensamientos idiotas. Un hábito que adquirió rápidamente, para gran satisfacción de Kage. Estoy tan orgulloso de ella. Subaru sabía que Kage estaba extasiado por los nuevos hábitos de su dragón terrestre. Sí, lo eres, eso fue todo lo que Subaru pudo decir, ya que tenía problemas para concentrarse por la preocupación. La sensación de abandonar esta vida monótona, pero familiar, dejó un sentimiento sombrío en Subaru. Sin embargo, tenía que seguir adelante. Sus preocupaciones, sin reprimidas por una emoción más fuerte. La emoción. Formaba parte de la tercera compañía, el trampolín para un caballero ambicioso, que estaba a punto de abandonarla. Su mirada se dirigió hacia una pequeña multitud, compuesta por nobles y comerciantes, la mayoría observando a un batallón de caballeros salir de la guarnición. Subaru ve pelirrojos familiares, su padre y su hermano, mirándolo también. Una pequeña parte de él quiso saludarlos con la mano, pero decidió no hacerlo. Sería ridículo, como Minnie la cabeza en dirección a su padre y a su hermano para despedirse una vez más antes de darse la vuelta. Echaré de menos esta ciudad, dijo Kage con un aire sombrío, pero no importaba. Estaba mucho más interesada en ver el mundo exterior. Quería conocer a otras personas, cosas emocionantes en lugar de seguir el mismo patrón repetitivo todo el día. Quería ver el mundo que la rodeaba. Empujando su cabello hacia atrás para dejarlo como lo había peinado habitualmente, Subaru respiró profundamente, tratando de aliviar la pequeña sensación de ansiedad creciendo en su interior hasta que una voz molesta lo llamó. Más adelante en su vida, describiría al dueño de esta voz como una de las personas más molestas que había conocido. También era uno de sus compañeros de copas, cuando escapar de las aficiones raras de sus hijos, como fabricar bombas y probar magia personalizada. Oye, color carbón. ¿Eres tú a quien llaman Natsuki Subaru Astrea? Subaru miró a su derecha y vio a un hombre de cabello naranja y ojos azules, de pie justo por encima de piel pálida, cabello color carbón y ojos ámbar. Parece que eres él, miró al hombre de cabello naranja con una mirada llena de fastidio. O no sabes decir negro, o intentas provocarme. Subaru intentó comprender las intenciones de Gerulf, pero el hombre que tenía delante seguía antagonizándolo sin motivo. Quería seguir discutiendo. ¿Y tú? Le preguntó Subaru al hombre de pelo naranja con la esperanza de entablar una relación cordial. No quería discutir en su primer día, parecía perdida. Gerulf Fene, su suboficial, el hombre de cabello naranja miró a Subaru como si esperara algo a cambio. No sabía qué esperar de usted, pero definitivamente no fue. Subaru solo pudo ladear la cabeza, pues lo que oía no tenía sentido. ¿Qué esperabas de mí? Subaru entrecerró los ojos mientras reflexionaba, preguntándose si se habría encontrado antes con el hombre que tenía delante. No creía que tuviera intenciones. Frunció el ceño, dudando de sus acciones. Déjame hacerlo de nuevo. Soy Natsuki Subaru Ast. Lo sé. Es redundante que te molestes con eso, suspiró Gerulf. No le gustaba el chico que tenía delante. Por lo que sabía, Subaru había conseguido su puesto gracias a su alguien con falso valor. Eso era todo lo que pensaba de Subaru, nada más. Quizás sea culpa mía esperar más de ti, Charcoal. ¿Hice algo que te enfadara?
Subaru sentía curiosidad, pues no recordaba haber conocido a Gerulf antes. Gerulf arqueó una ceja. Creo que me he excedido. Disculpe, se llevó la mano al corazón e hizo una pequeña reverencia, una muestra de formalidad, un reflejo de noble forma extravagante que dejaba entrever su actitud burlona. Un recordatorio para el chico que tenía delante del nombre que poseía, un recordatorio que Subaru no percibió. No hace falta que me ruegues, puedes tenerlo. Tras escuchar los comentarios de Gerulf, Subaru también se decidió por el hombre que tenía delante. Sabía que debía ser cordial con él, pero sus primeras impresiones fueron suficientes para hacerle rogar no volver a verlo. Aunque no sé qué pensar de ti. Subaru, te estás pasando. ¿No se supone que debemos llevarnos bien con quien podamos? Le suplicó Kaji a su contratista, haciéndose el razonable para recordarle debía ser. Sin embargo, sus súplicas cayeron en oídos sordos. Gerulf apretó los dientes, pensando en regresar con el muchacho, pero no tuvo la oportunidad ya que el comandante de su compañía llamó a la tercera compañía, ordenan marcharan hacia adelante. Ambos miraron hacia atrás para ver a la familia y los amigos que dejaban atrás. Ver a su padre saludar con la mano hizo que Subaru sintiera una emoción incomprensible. Algo no iba bien, pero no podía expresarlo con palabras. Casualmente, su hermano también tenía sus propias dudas. Reinhard, sin embargo, era plenamente consciente de sus sentimientos, preocupación y temor. Su instinto le gritaba que algo andaba mal y que debía detenerlo, pero no qué hacer. Tenía todo el poder del mundo, pero era impotente ante esta incertidumbre. Miró hacia adelante y le hizo una señal a Patrasche con las riendas, pero parecía innecesario. Patrasche, al ser la más inteligente de los dos, comprendió lo que deseaba su Subaru, aunque disfrutaba de la coordinación de su nuevo dragón terrestre, aún no entendía cómo se llevaban tan bien. Incluso notó que Reinhard entrecerró los ojos por ver a Patrasche por primera vez. Los pensamientos de Subaru se interrumpieron al oír a Gerulf golpearse la frente con la palma de la mano. Gerulf, el hombre antagonista, se sobresaltó ante algo que le cae absoluto. ¿Por qué tiene esa mirada otra vez? Subaru desvió la mirada hacia el hombre asustado. Gerulf estaba absorto en una mirada familiar, intentando suprimir sus viejos recuerdos indeseados que resurgieron ante una imagen indeseada. ¿Quién? Subaru miró fijamente a Gerulf, sin entender lo que decía. Por un momento, navegar recién llegado comunidad forobetas historia bu anime /manga, /anime /re. 0, /anime /re 0 más, Subaru hizo todo lo posible por comprender las acciones de Gerulf, llegando incluso a pensar que lo estaban chantajeando. En efecto, Gerulf le tenía miedo a alguien. Cine como Subaru creía. Era alguien a quien Gerulf apreciaba, alguien a quien Subaru ya conocía. Mi hermana, Gerulf negó con la cabeza y luego miró a Subaru con una mirada vacía, como la de un hermano lanzando una amenaza innecesaria. Lo mejor para ambos verse. Entiendo. Gerulf siguió mirando a Subaru a los ojos para reforzar su amenaza. Subaru ni siquiera tenía idea de que lo amenazaban. Gerulf, eres una hermana estafadora. Subaru pronunció esas palabras con intenciones inocentes, pura curiosidad, pudo entender lo que Subaru acababa de decir. ¿Yo, qué? Gerulf se quedó mirando fijamente, sin comprender en absoluto las palabras de Subaru. Empezó a preguntarse si el chico que tenía delante sería más despiste imaginaba. Gerulf decidió probar su hipótesis, pues le costaba creer que su comandante pudiera ser tan despistado. No hace falta decir que es por el bien de ambos que verse, y te lo digo por tu bien. No hablaba en serio, pero quería hacérselo creer a su comandante. Hablas como si fuera una depredadora peligrosa. Subaru solo se molestó en murmurar estas palabras. Su mente estaba más ocupada observando la ciudad, recordando qué pasó allí. Hubo pequeños altibajos, pero recordaría este mes como la última vez que contempló con calma el cielo nocturno, sin preocuparse por los gritos que lo ataron. Gerulf solo pudo mirar fijamente a Subaru, perdido en sus pensamientos. Es tan despistado. Gerulf lo miró con los ojos muy abiertos. Esperaba que Subaru fuera un pro manipulador con acceso a una riqueza incalculable, pero el chico frente a él era completamente diferente. Un chico despistado que no tenía ni idea de lo que le esperaba.
Ella es una, no importa. La boca de Gerulf formó una sonrisa pícara, acorde con sus intenciones. En fin, hablemos de tu indiferencia, dijo con un comentario juguetón, por fin la situación. Gerulf, ¿puedo ordenarte que te calles? Subaru se estaba cansando de lidiar con su nuevo suboficial, pero Gerulf apenas estaba empezando. No quería desperdiciar un tan importante. Si me permite decirlo, ¿desea que esta sea su primera orden, señor? Gerulf cambió rápidamente a un tono más formal, intentando instigar a Subaru. Bueno, después de mi primera orden formal, no es difícil adivinar cuál será la segunda, refunfuñó Subaru, dando por terminada la conversación. Miró al frente a su nuevo suboficial que no quería molestarlo más. Decidió acercarse a su espíritu contactado, quien estaba terriblemente tranquilo en la última hora. Kage, ¿por qué estás tan callado? Sentía su presencia flotando frente a él. No tuvo que esperar mucho para recibir su respuesta. Una brillante luz negra se formó ante decidió materializarse con la esperanza de contribuir a esta floreciente amistad. Estoy disfrutando del espectáculo entre dos idiotas, ¿de acuerdo? Kage hizo su comentario característico mientras observaba la reacción del hombre rubio hacia ella. Gerulf señaló al espíritu Jin que se exhibía con orgullo. Subaru podría jurar que Gerulf usaba un tono formal solo para irritarlo aún más. Subaru miró hacia la puerta principal mientras su compañía comenzaba a salir de los muros. Tenía un presentimiento sombrío. Esta es mi vida ahora no. Se esperan varias tareas de los oficiales subalternos. Gestionar la logística, asegurarse de que su escuadrón esté en óptimas condiciones y estar listos para la batalla a Bolembargo. Para los nuevos oficiales, las tareas son mucho más rutinarias y agotadoras. En concreto, asegurarse de que los caminos hacia su campamento estuvieran libres de bandidos y bestias. Un escuadrón se encargaría de esta tarea, pero existía una comandante de la Guardia Real avaló a 2 nuevos oficiales. Por ello, el comandante de su batallón decidió enviarlos solos a esta tarea, lo que provocó la ira de ambos oficiales subalternos. Subaru buscaba con la esperanza de encontrar un árbol donde ahorcarse y poner fin a su sufrimiento. ¿Por qué? Un encantador individuo llamado Gerulf Fene, para su incesante parloteo. Subaru podría haber considerado la caza de bestias una actividad emocionante si se tratara de algo más que Ulgrams. Gerulf y él los cazaban todos, esa era su orden. Oye, Carbón, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? La voz de Gerulf tenía un tono fatigado, pues la monotonía del trabajo empezaba a cansarlo. Subaru notaba que Ger mismo, pues golpeaba constantemente el mango de sus lanzas con los dedos, anticipando un desafío que no tenía ni idea de cómo superar la repetición de su trabajo y la resistencia de los ulgramas. Me rompería los dientes si supiera que nos llevaría a una grande. Al menos esas podrían aguantar más de un golpe, suspiró Gerulf. Sabía que improbable, pero aún así deseaba que le demostraran que estaba equivocado. Te rompería 2 dientes si fuera así, murmuró Subaru mientras cerraba los ojos, hablando con espíritus diminutos para preguntar si había más Ulgrams aparte de los que cerca. No había ninguno. Sigamos, nuestro trabajo podría terminar después de los que quedan. Ni siquiera se molestó en hacer un comentario mientras atacó al Ulgram abalanzaba sobre él. ¿Podemos hacer algo más? Kage le suplicó a su contratista con la esperanza de salir de este bosque donde la única actividad era matar Ulgrams. Estoy aburrido, inmediatamente formó un cristal ninja y lo envió hacia su objetivo, un Ulgram que se acercaba sigilosamente. No, rayos. Kage decidió continuar con su juego, pues no había nada más que hacer. Subaru suspiró ante el comentario de su animador, pero continuó, pues era su deber. Los Ulgrams eran bastante escasos para una manada normal. Por lo tanto, solo podían ser atacados, mientras que una manada normal de Ulgrams podría haberles ofrecido. Subaru estaba cansado de los intentos de emboscada de los Ulgrams. Ni siquiera entendía por qué se molestaban en matarlos. Inicialmente, Subaru pensó en usar Ulpan de dar por terminado el asunto, pero la ayuda de un espíritu de fuego podría haber provocado un incendio forestal. Decidió no seguir adelante con esta conclusión, ya que un forestal no sería un buen comienzo para su carrera. Vamos, sé más amable.
Con esa actitud no puedes hacer amigos. La voz de Kage rebosaba alegría. Subaru, y, por extensión, ella, nunca pasaba tiempo fuera de la Fames con Julius. Además, a Kage le parecía bastante divertido ver a su contratista manipular su propia medicina. Kage lanzó a Minya hacia dos Ulgrams que se preparaban para atacar a su contratista. Incluso ella se sentía aburrida por la repetición del trabajo. Llevaba la cuenta de los pasar el rato. En ese momento, le llevaba 6 Ulgrams de ventaja a Gerulf. Entonces no hagas nada. Gerulf blandió su lanza sin siquiera mirar, decapitando a un Ulgram que intentaba acercarse sigilosamente. Al no encontrar nada más que hacer, Subaru decidió romper el hielo y saciar su curiosidad sobre un diseño: la lanza de Gerulf. Su asta estaba sostenida por algo que parecía metal, lo que la hacía menos flexible que una lanza normal, a cambio de una mayor durabilidad. La hoja y las alas eran más anchas y extendidas de lo normal, lo que permite. El otro lado del asta también tenía una punta de lanza, pero se parecía más a una punta de lanza normal que al diseño anormal de la parte frontal. Ya que quieres hablar, déjame preguntarte, ¿por qué usas una lanza así? Subaru se aseguró de que su voz sonara intrigada en lugar de aburrida. No parece muy flexible, está fortificada con encantamiento de maná, así que ¿para qué molestarse con extras? Nuestro encantamiento de maná debería estar más o menos al mismo nivel, por lo, no servirá de mucho si lanzo mi arma, sobre todo si la apoyo con magia de viento. Gerulf miró hacia adelante, para ser más precisos, hacia un grupo de 5 Ulgrams se acercaba. ¿Podría mostrarme, señor? El tono burlón de Subaru dejaba claro su humor. Incluso ahora, los Ulgrams intentaban otra emboscada estúpida. Podía sentir pequeños Spir advertirle sobre el Ulgram que se escondía cerca de él. Observa atentamente, Charcoal, podrías aprender algo. Subaru observó mientras Gerulf caminaba tranquilamente hacia los 5 Ulgrams que lo esperaban. Continuó a 10 metros de ellos, esperando que los Ulgrams hicieran lo que mejor saben hacer: cazar presas. El aire silbaba al formarse el maná, la magia del viento enredó la hoja de la lanza mientras ésta avanzaba para diezmar todo lo que se interpusiera en su camino. No tuvo mucho, pues Gerulf cortó el espacio que se extendía ante él, liberando la magia para desatar su ira contra todo lo que se le presentara. Subaru arqueó las cejas al ver cómo eran cortados por la mitad, diezmados por la fuerza del viento. Subaru sentía que diminutos espíritus le advertían que el Ulgram se acercaba demasiado. Se disponía a cortarlo hasta que vio a Gerulf apuntando hacia la bestia que se eso. Subaru decidió estar listo para bloquearlo si Gerulf lo lanzaba accidentalmente. Espera Subaru, yo me encargo. Kage se preparó para disparar Otamiya, pero fue demasiado tarde. Un sonido familiar, parecido a un silbido, se escuchó cuando la lanza se abalanzó hacia su objetivo. Atravesó el cráneo del Ulgram en el aire, aniquilando su vida. Si bien su percibir la lanza, tuvo que admitir que sería difícil bloquearla si no la veía. ¿Algo que decir, Carbón? Gerulf miró a Subaru con aire de suficiencia, sabiendo que no corría peligro. Vamos, a mí también me vendrían bien algunos elogios, le sonrió comandante, pues había aprendido a enfurecerlo como era debido en las últimas 2 semanas. ¿Esperas que te lo agradezca? Ese pobre Ulgram intentaba evitar que escuchara tu parloteo, dijo Subaru mientras miraba a su suboficial, que limpiaba su espada para debería organizar un funeral para el pobre. Kage, por otro lado, estaba furiosa por las acciones de Gerulf, pues ahora tenía que compartir el primer lugar. Ese robo de muertes, no pudo terminar sus palabras. Kua contratista intervino. Kage, lenguaje. Subaru podía sentir a Kage gruñendo de ira. Al regresar 2 oficiales a la aldea donde sus superiores les habían encomendado comprar provisiones, se encontraron con una escena desconcertante. Los miembros de ese conversaban con un grupo de mujeres con colores de cabello exóticos, como rubio y negro, ambos poco comunes en Lugúnica. Vestían de forma bastante llamativa. Sin que supiera, su suboficial comprendió de inmediato lo que ocurría. Escuadrón. Reúnanse. La voz de Gerulf resonó por toda la aldea, alertando a los miembros del escuadrón. Al reunirse alrededor de sus comandantes, sabían que habría error por sus acciones. Una figura atractiva e imponente observaba al escuadrón desde lejos.
Una mujer morena con uniforme de la Guardia Real y la insignia del comandante. ¿De qué hacías?, preguntó Subaru con voz insensible, intentando llegar al fondo del asunto. Su escuadrón, en cambio, interpretó su tono apático como un presagio de lo que venir. Un miembro del escuadrón llamado Lothar se adelantó para hablar en defensa de sus compañeros. Gerulf solía llamarlo el más ruidoso del grupo. Señor, nosotros, estábamos atendiendo nuestras necesidades de entretenimiento, dijo Lothar, aunque sin duda el más ruidoso, sin duda estaba lejos de ser el del tipo que requiere una dama cooperativa. Para ser más exactos, sonrió Lothar a su comandante, pensando que seguramente su comandante dejaría que los hombres de vez en cuando. Kage flotaba alrededor del escuadrón, manteniéndose invisible para no asustarlos más. La hacía sentir como si estuviera ayudando a Subaru a disciplinar a idiotas como él a hacer más, pero lamentablemente, esto era todo lo que podía hacer en esta situación. Gerulf quería aplastarle la cabeza a Lothar con el dorso de su lanza, pero era un hombre razonable. Al menos cuando la situación lo requería. Gerulf esperó a que su super primero y luego esperó un momento para pillar a Lothar desprevenido. ¿Qué quieres decir con necesidades de entretenimiento, Lothar? La voz de Subaru tenía un tono tranquilo, pero siniestro, y su mirada penetrante se clavó en el cráneo de Subaru. Había recibido lecciones de Helmut sobre cómo disciplinar a los soldados rebeldes, pero no estaba seguro de cómo elegir el castigo adecuado. No entendía del todo, refería a Lothar, pero sí sabía que sus hombres no cumplían con su deber como debían. Solo estaban hablando con mujeres, el verdadero problema era que no hacían su trabajo. Subaru no entendía por qué sus hombres perdían el tiempo charlando con damas, pero reconocía que parecían fuera de lugar, demasiado interesantes para ignorarlas. Un verdadero problema para él era que su escuadrón no priorizaba su deber sobre su curiosidad. Esto era lo que pensaba Subaru, ignorando la magnitud de la situación y, sospechoso de esta aldea. Una aldea normal suele tener gente con rasgos comunes, mientras que en este lugar había gente de diversas etnias. Solo necesitas comprar provisiones y luego transportarlas, dijo Subaru con indiferencia, consciente de lo miserables que eran las excusas de su escuadrón. No cuesta ¿verdad? Miró a su escuadrón, exigiendo una respuesta. Señor, como sabe, los nobles tenemos más necesidades que los soldados rasos. Nos dijeron que trajéramos provisiones hasta el amanecer. El dueño de la voz era un hombre Adelard, un noble de 20 años que creía en el sistema de castas en el que había nacido. Debería saberlo mejor que nosotros. Estuvo a punto de decir el hijo adoptivo duque, pero decidió no hacerlo, pues tenía más sabiduría que su ruidoso colega. Todo lo que veo son hombres incompetentes que ni siquiera pueden comprar suministros, continuó Subaru mirando al soldado a los ojos, usando el don de sus ojos de ese favor. Esta no es tu mansión, Adelard, continuó Subaru mirando directamente a su compañero de escuadrón, esperando dar el toque final. Señor, pero, suplicó Adelard, con la esperanza de justificar su situación actual hasta que lo interrumpieran. Cállate. Termina la tarea que te asignaron y luego decidiré el castigo de este escuadrón. Aunque parecía cruel, Subaru decidió tomar la iniciativa para castigar. Dudaba que el comandante de batallón fuera misericordioso. Desafortunadamente para su escuadrón, el comandante de la compañía que observaba todo el asunto ya estaba pensando en apropiados. Como ordené, señor, dijeron todos los miembros del escuadrón al mismo tiempo mientras salían a recoger los suministros necesarios para el campamento. Subaru y Gerulf los vieron partir. Uno estaba satisfecho con su trabajo, mientras que el otro estaba preocupado por la amenaza inminente. Carbón, tenemos que irnos urgentemente. La voz de Gerulf tenía un tono preocupado, una emoción que no solía mostrar. Subaru, vete de aquí. Esas damas no parecen amigables. Vi la misma mirada en las damas en el campo de entrenamiento. Kage entró en pánico al comenzar a comprender situación. ¿Por qué tenemos que irnos urgentemente? Subaru miró a su suboficial, quien miraba hacia otro lado. Subaru se sorprendió al también dirigir la mirada hacia Gerulf. Las damas, se podría decir, miraban a Subaru y Gerulf con una expresión bastante interesante. Gerulf comprendió de inmediato el peligro mortal que corría su vida.
No temía a las damas, pero sabía que si Subaru descubría temas que él ignoraba aquí y allá, se desata en casa. No sabía si su hermana o el santo de la espada lo atraparían primero, pero rogó por este último. Subaru no entendía la situación, pero Gerulf sí. Comprendió que debía irse y llevarse a su estúpido comandante para protegerse de la ira de un familiar en casa. Hay cosas todo hombre debe temer, y Gerulf tuvo que aprenderlas a las malas. Oh, gracias a Oth que está aquí, Kage se relajó al ver a una dama confiable cerca de su contratista. Sígueme, Suba. Estoy a tus órdenes. Gerulf saludó de inmediato, se giró para marcharse y se dio cuenta de que el comandante estaba detrás de ellos. Subaru se giró y vio al comandante de su compañía observándolo con una mirada insensible. Inmediatamente saludó. Estoy a sus órdenes. Subaru siempre se sentía intimidado por Aleit Weiss, la comandante de su compañía. Era de la misma estatura que Subaru y rondaba los 30. También la respetaba, ya comportamiento se asemejaba a su ideal de caballero, pero también con un toque desenfadado, cumpliendo sus deberes como un cronómetro mientras suspiraba y murmuró algo relacionado con su familia. Sin embargo, Subaru no podía oírla, ya que Aleit era alguien que intentaba mantener su vida privada en privado. En ese momento, Subaru se encontraba en posición de saludo, esperando sus órdenes. El hecho de que ella estuviera observando algo detrás de él tampoco pasó inadvertido. Comandante parecía encontrar algo extraño en las damas que observaba. Tras un breve momento de silencio, Aleit miró a la comandante del escuadrón para reafirmar sus, Natsuki, ¿crees que algo anda mal en la aldea? Su voz era baja, pero firme. Subaru sintió que intentaba reprimir su ira. Subaru notó que la comandante apretaba el puño. Estaba tan pálida como la suya. Señor, solo puedo decir que la etnia de aquí parece demasiado mezclada para una aldea normal. Subaru se detuvo y reflexionó un instante. Se enorgullecía de tener estaba seguro de que las damas que estaban detrás de ellos parecían de todo el mundo, no de aldeanas comunes. No parecen pertenecer a este lugar. Aunque la conclusión a la que llegó Subaru era correcta, no pudo averiguar la razón exacta debido a su vida en secreto, careciendo de la información necesaria para Desco. Aún así, dijo lo suficiente para que los otros dos llegaran a la conclusión correcta. Era algo que tanto Gerulf como Aleit habían presenciado antes. Esas personas no estaban allí por voluntad propia. El razonamiento detrás de esto requería un conocimiento mucho más trágico. Ustedes dos se unirán a una operación esta medianoche. Regresen a sus tiendas y descansen un poco. Aleit solía arreglarse el cinturón de la vaina de su espada, como cuando está ansiosa. Aleit sabía que tendría que organizar una incursión nocturna esa noche. Una figura irreconocible se acercó a los hombres de aspecto sospechoso, sentados frente a un gran edificio en el pueblo, y protegiendo su producto contra los competidos, cualquiera que pudiera atreverse a oponerse a ellos. Esclavistas, sentados alrededor del fuego, observaban fijamente a esta figura ambigua, sin rasgos distintivos. No sabían si buscaban un cliente o problemas. La figura irreque esperaba lo primero. Los guardias se giraron hacia esta persona encapuchada irreconocible que caminaba hacia ellos. A pesar de la escasa distancia que los separaba, no pudieron reconocer ni sobre ella, edad, género, ni siquiera si estaba armada o no. Todo se detuvo cuando todos los guardias se levantaron y caminaron hacia ellos. Buscaba a unos, la voz andrógina de la figura se detuvo un instante, sin saber qué decir. Tras esta breve pausa, la persona irreconocible tomó una decisión, fortaleza y determinación. Esclavos para comprar. Un hombre colosal llamado Emeric, entre otros bandidos, se levantó de la caja donde estaba sentado. Sus hombres lo miraron aterrorizados mientras tomaba su hacha, regateo. Caminó hacia esta figura ambigua que se acercaba a su campamento sin ninguna razón aparente. «Quítate la capucha», dijo Emeric con un tono áspero que prehombres, pues sabían lo que sucedería si alguien no obedecía. Emeric miró fijamente a la persona frente a él, listo para actuar. Con el pecho al descubierto y los hombros hacia atrás, Emeric se mantuvo en guardia, esperando una pelea sorprendente y más atractivo ocurrió. La persona le arrojó una bolsa de monedas hecha de cuero de calidad. Solo por el peso de la bolsa, Emeric comprendió que sostenía fortuna en sus manos.
A la persona frente a él no parecía importarle arrojar una cantidad tan extravagante con tanta crueldad. Emmerich bajó su hacha para comprobar el cobolsa. Oro, eso era todo lo que contenía. «Soy un poco tímido», le gritó una voz andrógina a Emmerich, haciendo que el gigante frunciera el ceño. «Disculpe mi impaciencia», la persona frente a él hizo un saludo noble muestra de respeto a Emmerich. «Prefiero que nuestra conversación sea breve. Si no le importa, claro». Emmerich comprendió la situación por la forma de hablar de la persona frente a él, despejando algunas dudas. Estaba tratando con un noble reservado, así de simple. Un nob pensó, pues no veía razón para matar a la persona frente a él y quedarse con sus pertenencias. ¿Por qué no? Pensó, pensando qué opción le beneficiaría más. Podría partirlo por la mitad ahora mismo. Emmerich se rascó la barbilla, absorto en sus pensamientos con esta persona. Al final, llegó a una solución mucho más pragmática. Usaría a este noble como ejemplo para tratar con sus esclavos más enérgicos. Solo pudo sonreír con sorna mientras su mente pragmática, algo de lo que se enorgullecía, volvía a hacer su magia. Observó a la misteriosa persona, indefensa, a merced voluntad. Una visión emocionante para un sádico como Emmerich, que buscaba diversión en el dolor ajeno. Emmerich se aclaró la garganta antes de hablar, ya que estaba a punto de manipular a este noble para tenderle una trampa. «Sígueme, tímido». Le dio la espalda al noble y caminó hacia donde yacía su producto. Emmerich hizo un gesto con la mirada hacia sus hombres y el noble para que lo siguieran. No dudaba de que podía hacerle lo que quisiera al noble, pero no le vendría mal esperando en la oscuridad. Emmerich era un hombre pragmático después de todo. Se alegró de ver que el noble no parecía darse cuenta, pues sus hombres los seguían de cerca. Llegaron a la choza donde guardaba su producto sin problema. Los aldeanos a evitar acercarse a la choza. Los gritos y los hombres armados les dieron toda la justificación que necesitaban. El único valiente que se aventuró a entrar en la choza descubriendo el hacha de Emmerich. No tuvieron que caminar mucho, ya que la choza se encontraba entre los árboles, cerca del claro donde se alzaba su campamento. Cualquier preferencia, Emmerich, como un depredador acechando a su presa, intentó tranquilizar a su objetivo, pero carecía del vocabulario necesario para imitar el noble. En cambio, se frotó el cuello intentando ocultar su incompetencia con una actitud tímida. A la figura encapuchada no pareció importarle en absoluto el comportamiento mientras caminaban frente a la puerta de la choza, esperando a que Emmerich la abriera. Como si fuera un escolta, Emmerich abrió la puerta con una mano y usó la otra para irónicamente, no coincidía con sus malas intenciones. Solo dejó entrar a la figura para preparar un ataque sorpresa. La figura encapuchada se deslizó dentro de la choza, observando la suciedad y a los esclavos encadenados. Solo había una barra tosca, a la que los esclavos estaban en animales de granja, con una mirada vacía y carente de sentido, pero estaban vivos, apenas. Así las cosas, ni siquiera hacía falta oler el aire para comprender que contenía sangre y excrementos de los propios esclavos. Aunque la figura encapuchada no podía darse cuenta, gracias a su vida protegida, algunos esclavos con ropa rasgada y historias a las que nadie debería estar expuesto. El aire era tenso, pero la figura encapuchada parecía tranquila para Emmerich. Sin que él lo supiera, la verdad era la contraria. La persona murmuró unas palabras, apenas audibles para Emmerich. Se inclinó para escuchar lo que acababa de decir la figura encapuchada. «Supongo que prefiero a los elfos». Emmerich sintió un profundo disgusto al ver que la figura encapuchada frente a él confesaba ser amante de los elfos. Ante de la figura encapuchada por su aparente muerte, Emmerich alzó su hacha para el golpe decisivo, un golpe que nunca llegaría. Con el rabillo del ojo, Emmerich vio que el misterioso cliente estaba a punto de quitarse la capa, mientras la luz danzaba sobre su pálida piel. Y, por desgracia, con un cabello una pluma de cuervo, envuelto en una capa noble como el azul real, la figura se reveló como un caballero real de Lugúnica disfrazado, para gran terror del traficante tras revelar su identidad. Subaru no se molestó en seguir con su plan, pues esta parte del plan estaba completa. La ubicación de los esclavos fue encontrada y confirmada. Observador de Emmerich se contrajo de miedo al darse cuenta de que había un caballero entre ellos y posibles rehenes que podrían haber utilizado.
Comiencen el ataque, encontré. Subaru se giró para encargarse de Merrick, quien estaba indefenso. Enfurecido y presa del pánico, levantó frenéticamente su hacha de 2 manos, con la intención de partir a Subaru por la mitad, dejándolo irreconocible. «Maldito seas». Subaru no se molestó en escuchar al traficante de esclavos que lo seguía. Le ordenó a Kage que usara Vita en el hacha mientras encantaba su cuerpo con maná, lo que le moverse y atacar con mucha mayor capacidad, como todos los caballeros. Asqueroso, eso fue todo lo que Kage pudo decir tras ver la escena. Podría haber venido sola a explorar la aldea, pero Subaru quería asegurarse de que los esclavistas cenen con otros cautivos cuando atacaran. Los brazos de Emerick crujieron como ramas, solo por culpa de su propio hacha, que alcanzó un peso desconcertante, convirtiendo la tarea en una tarea inútil, un trabajo de Emerick. Mientras el hombre chillaba de dolor, Subaru no perdió tiempo. Se giró y de inmediato le dio una patada en la entrepierna, con el cuerpo encantado por el maná y desproporcionada, causando un daño irreversible a la gema familiar de Emerick. Subaru observó a 2 bandidos salir de su escondite y correr hacia él, aun sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse al caballero. Aún así, se aferraban a esperanza que albergaban, deseando deshacerse del único obstáculo que los separaba de su libertad. Murak, el manajin, obedeció la voluntad de Kage al pronunciar esas palabras, lanzando una magia con la que estaba familiarizada. Quería reprender a su contratista por innecesario de For, pero no pudo. Kage, hasta entonces incapaz de comprender la crueldad insensata de los humanos, no podía comprender los pecados de Emerick. Subaru desenvainó inmediatamente su espada y látigo antes de que los otros 2 bandidos pudieran reaccionar. Inmediatamente hizo restallar el látigo para enredar al va izquierda. Subaru arrastró al bandido contra su voluntad, sin darle tiempo a reaccionar, mientras blandía el pomo de su espada en la cabeza, dejándolo fuera de combate. Subaru se inmediató hacia el segundo bandido, soltando el látigo, preparándose para la pelea. Desafortunadamente para la suerte del bandido, ni siquiera tuvo tiempo de desenvainar su espada, y mucho menos de adoptar una postura defensiva. Subaru se abalanzó creando un desagradable encuentro entre la cabeza del bandido y el pomo de su espada. Subaru no se molestó en mirar cómo les iba a los demás caballeros contra los 10 bandidos restantes. Los caballeros los superaban en número y en fuerza. No era una va hacia el bandido inconsciente en el suelo para recuperar su látigo, enredado en él. Al arrodillarse para soltar el látigo, oyó que alguien corría hacia algo cercano. Inmediatamente levantó la vista y vio a un bandido corriendo hacia los esclavos, con la espe un rehén para garantizar su escape. Subaru estaba a punto de ordenarle a Kage que lanzara Vita cuando escuchó el eco de una voz familiar. El silbido de una lanza que atravesó el aire al alcanzar su objetivo, la vida de los bandidos. Gerulf, el dueño de la lanza, caminó hacia el cuerpo del bandido, que ahora estaba empalado en la pared de la choza. «No te veía, Subaru», murmuró Gerulf con crueldad mientras retiraba la lanza, pues el hecho de haber quitado una vida no le importaba. «¿Eh? ¿3 tan rápido?» Nada M no lo dijo en voz alta, pero que Subaru se ofreciera como voluntario para esta tarea en particular lo impresionó, lo suficiente como para darle el beneficio de la duda. Aún quitarse de la cabeza la sensación de que el chico frente a él merecía alcanzar una posición tan alta. Para Gerulf, sus hazañas solo demostraban promesa, no competencia, único ejemplo que podía decir con certeza que Subaru demostraba ambas cosas, pero se negaba a ceder hasta que se demostrara lo contrario en otros escenarios. Gerulf del todo convencido, ya que Subaru aún tenía que demostrar su perspicacia táctica en el futuro cercano. Pero era seguro decir que el progreso estaba creciendo positivamente. «Bueno, tenías que», murmuró Subaru para sí mismo. Nunca le quitaba la vida a nadie. Ni siquiera podía imaginarlo, pues la acción en sí misma le resultaba repulsiva. A Gerulf quitar una vida con tanta crueldad le disgustaba. Quería decir que lo que Gerulf hizo estaba mal, que era algo que no debía hacerse. Pero no encontraba la respuesta como no había ninguno. No era ningún secreto que estaba en contra de quitarle la vida a alguien. No culpaba a Gerulf por lo que había hecho, pero a Subaru aún no le parecía bien quitarle la vida. «Vamos, tenemos que liberar a los esclavos». Subaru se levantó, armándose de valor para una discusión que sabía que vendría.
Subaru entró de nuevo en la choza, sin importarle el hedor que causaba la suciedad, pues había algo más importante que atender. Se agazapó detrás de una mujer de haz maltratado, cuyos dientes, al observarlos más de cerca, le faltaban algunos, como si estuvieran destrozados. Un semihumano, pensó Subaru, sanando a la pobre mujer, cuerpo, pues el alma yacía fuera de su alcance, algo que solo el tiempo podría sanar. El semihumano gritó aterrorizado cuando los espíritus dentro de la choza se hicieron visibles. Obedeciendo la voluntad del usuario de artes espirituales, concentró con todas sus fuerzas, ya que era un novato en el uso de microespíritus para sanar a otros semihumanos. Genial, Subaru se giró, desconcentrándose por la voz de un extraño que oyó. Reconoció el parche del sanador cosido en el uniforme del hombre que esta entrada del cobertizo, pero el sanador no se molestó en moverse. Déjalos en paz. El sanador no entendía por qué uno de sus oficiales se molestaba con un semihumano considerando la casa de la que provenía. Ven a curarlos. Subaru se giró y continuó curando a la pobre alma frente a él. La semihumana también se calmó al darse cuenta de que finalmente estaba a salvo de los infligían. Tengo que repetirlo. Subaru se obligó a atender a la persona frente a él, sabiendo que carecía de la destreza necesaria para ayudar a todos en la cabaña. Aún así, le di sus contemporáneos reacios a ayudar a la persona frente a ellos, solo por ser de otra raza. El sanador se acercó a uno de los heridos graves, ordenando al maná de agua que sanara las heridas, solo por obligación, pues se lo habían ordenado. Planeaba no molestar la tenue luz de su hechizo le proporcionara suficiente visión para comprender quién estaba frente a él, con orejas afiladas visibles entre el pelo. Oficial, se giró el sanado razonar con su superior, ya que lo que estaba haciendo no tenía sentido. Miró a Subaru, quien no emitió ningún sonido, esperando a que el sanador continuara. Puedo saltarme el cuchillo. No termines. Subaru cerró los ojos y respiró hondo, intentando disipar la ira que sentía. Solo cura a quien puedas. Subaru continuó con lo suyo, intentando ayudar a Q. Se preguntó a dónde habría ido Gerulf, pues no estaba a la vista. Sin que Subaru lo supiera, Gerulf seguía allí, escuchando la conversación. Sin saber qué hacer, decidió posponer el asunto para resolverlo en un plazo más razonable. No era consciente de que años más tarde volvería a recordar ese argumento, con la mente llena de preguntas que solo le harían una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué pasaría si simplemente actuara como los demás? ¿Qué pasa si he sido más insistente? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué pasaría si hubiera alguien más detrás de mí? Alguien mejor. Tras la liberación de los esclavos y la atención a sus necesidades, los oficiales y comandantes del 2º batallón del regimiento de caballeros se reunieron para tratar un tema. Los curanderos declararon que necesitaban un día para curar a todos. Los pacientes también necesitaban un día para recuperarse y descansar. La movilidad, Aleir. La maldita movilidad. Observó Subaru al comandante del batallón, que golpeaba la mesa con el puño, discutiendo con el comandante de la compañía. Podemos movernos tan rápido como el carruaje más lento y ya vamos tarde, ¿y quieres que llevemos semihumanos heridos? Suspiró el comandante del batallón, mientras quejarse. Mejor cargamos rocas. Señor, ¿puedo darle mi sugerencia? ¿Podríamos dejar a los semihumanos en esta aldea? Subaru apretó los dientes al escuchar a uno de los oficiales veteranos dar esta sin brutal opinión. Comandante, incluso hicimos más de lo esperado al curarlos sin cobrarles nada. Esta sugerencia original vino de un oficial más joven. Subaru estaba agradecido de que al menos Gerulf estuviera en silencio. Subaru no podía dejar de pensar que esto ni siquiera sería un argumento si los esclavos fueran humanos en lugar de la mayoría semihumanos, ya que Lugnica no era con igualdad racial. Las sugerencias que Subaru escuchaba eran una prueba más del problema mencionado. Subaru se mordía la mejilla, intentando contenerse para no insultar a sus superiores. Se resistía tanto que sus mejillas sangraban considerablemente, aunque amarnadla constantemente. Subaru se devanaba los sesos, buscando una solución que no fuera abandonar a los esclavos a quién sabe dónde, sin importarle lo que les ocurriría a los sin su protección. No cabía la posibilidad de que el batallón cambiara de ruta para escoltarlos hasta la ciudad más cercana.
El regimiento no planeaba entrar en ninguna ciudad hasta llegar a Guineb y luego marchar hasta Piquautate. Actualmente, se encontraban en el bosque que rodeaba Parpelt, la ciudad que pasarían cerca antes de ir a Guineb. Subaru se frustró aún más al pensar en el poco tiempo entrando en Parpelt. Les tomaría como máximo un día de marcha, considerando que todo el batallón se mueve mucho más lento debido a su tamaño. El batallón tardaría días de marcha, pero una unidad más pequeña sin carros de suministro podría, en teoría, llegar a la ciudad en un día. Una compañía, no debería bastar con una compañía para toda esta prueba. Podrían separarse del regimiento principal y luego reincorporarse si no se molestan en llevar aparte de los básicos. Si no se molestaran en llevar suministros pesados como armas de repuesto y equipo especializado, podrían haberse movido mucho más rápido. Su fin móvil es para llevar a los rescatados a Parpelt, al menos garantizando su seguridad. Aún así, tuvo que convencer a sus superiores. Lo cual, aunque razonable, era difícil de aceptar considerando lo arraigado que estaba el racismo en la élite del reino, y más común se recomponía antes de intervenir en la acalorada discusión entre el comandante del batallón y el comandante de su compañía. Corvinian, es un día, Aleit, la comandante de la compañía de Subaru, apenas contenía su ira. Creció como miembro de la pequeña casa en el dominio de Mater, que ten más igualitaria en comparación con otros dominios. Aleit no podía comprender el odio que compartían sus compañeros caballeros por eso. Tan carentes de compasión era todo lo que podía pensar. Nuestras patrullas siempre terminan tarde o temprano todos los años. Tu propuesta es dejarlos morir en medio del bosque, continuó mirando a del batallón con furia. No voy a arruinar nuestros planes solo porque quieras sentirte mejor, tercer al mando, Aleit, suspiró Corvinian. No quería replicar con esos métodos, pero no le dejaba o mejorarán en las ciudades. Intentó comprender el razonamiento de Aleit, sin molestarse en juzgar si el suyo era correcto. Toda la campiña está infestada de mabestias y bandidos. Aleit captó el mensaje cuando se mencionó su rango. Corvinian la superaba en rango y no quería seguir con por eso intentó ganarse la compasión del comandante. Señor, ¿puedo ofrecerle una solución? Resonó la voz de Subaru. Estaba inmóvil, con la mano en el pecho, saludando al comandante del batallón. Subaru sabía que tendría bien. Era todo nunca. Habla. La voz de Corvinian era insensible y exigente. El comandante de 50 años no tenía tiempo para trivialidades como el bienestar de los semi-humanos. Como señor, podríamos hacerlo si usted y mi comandante Aleit desean. Subaru se detuvo, mirando a Corvinian para asegurarse de no enfurecer al comandante. Sabía que ten presentar esta solución lo mejor posible para que el comandante la aceptara. Continuó. Puedes hacerlo. Corvinian estaba interesado en lo que este chico tenía que decir. Normalmente, no se molestaría con un oficial subalterno, pero este chico tenía dos cosas. Primero, el comandante Marcus, alguien a quien respetaba profundamente, le había dicho que tenía un potencial prometedor y que el reino necesitaba más como el GAD actual. Segundo, no era tonto. Si había una manera de cumplir las exigencias de Aleit sin afectar considerablemente a la patrulla, la tomaría. Señor, podríamos separarnos fácilmente en una compañía sin nada más que los suministros necesarios. Subaru se detuvo brevemente para mirar a su alrededor. Dos tomarían todos los suministros y continuarían la ruta prevista, mientras una compañía los escoltaría hasta la ciudad más cercana. La compañía separada podría alcanzar a Grande más adelante, considerando la diferencia de velocidad. Este plan, aunque simple, no se les ocurrió a los demás oficiales, pues estaban más absortos en su odio que en la tarea que tenían por delante. No les preocupaba o de ser incapaces de encontrarla. Esta situación parece absurda. Alier, ¿estaría tu compañía a la altura de esta tarea? Preguntó Corvinian al comandante, satisfecho de tener finalmente una solución razonable. Le traía sin cuidado la coesclavos, pero al menos el asunto estaba resuelto. Lo harán, si se les ordena. Alier respiró hondo, contenta de que esta conversación sin sentido hubiera terminado. ¿Puedo empezar los preparativos, comandante? Alier algo de ira contra él, pero dejó que se disipara al resolverse la situación. Puedes.
Eso fue todo lo que Corvinian se molestó en decir mientras salía a supervisar al batallón que se preparaba para desmantelar el campamento para la marcha. Mientras dos generales estaban ocupados con sus asuntos, dos tenientes estaban uno al lado del otro, uno de ellos susurrando al otro. Ya entendí lo que hacías, Carbón. Gerulf se aseguró de que solo Subaru pudiera oírlo, pues tenía dudas sobre esta decisión, al igual que los demás. De verdad vale la pena, hizo un comentario propio. Para no ser malinterpretado, continuó antes de que Subaru pudiera replicar. No te lo tomes a mal, Charcy. Debo decir que la ciudad no está en una breve pausa antes de continuar. Bueno, pensándolo bien, serían comida para bestias si los expulsaran de la aldea o si los volvieran a capturar. Gerulf no era tan racista como el noble lugunicano promedio. Aún así, creció entre ellos. Sería justo decir que este asunto le dejó un sabor amargo en la boca. Sin embargo, negar el razonamiento subyacente. Tengo algo en mente, fue todo lo que Subaru pudo susurrar mientras se perdía en sus pensamientos, levantando la cabeza como si la tensión le ayudara a pensar. La profecía no era nada complicado ni difícil de planear. Esto es lo que pensó hasta que se dio cuenta de algo importante. ¿De dónde sacaste a Charcy? Preguntó Subaru con tono frustrado, agarrando la empuñadura de su espada. Tu nuevo nombre, Charcy. Subaru apretó los dientes al oír el tono petulante en la voz de Gerulf. Incluso podía imaginarlo sonriendo con suficiencia. Nuestro vínculo, un apodo bonito. Es hermoso. Kage, lanza el Vita sobre él, no te contengas, Subaru le suplicó a su espíritu contratado que se deshiciera de su fuente de angustia, que cayó en oídos sordos. ¿No son tan lindos? Kage estaba disfrutando de esta experiencia. Deseaba poder interactuar con los demás, pero ahora mismo, no era así. Sin embargo, le trajo ver a su contratista sufrir las travesuras de alguien más. ¿Quieres que organice unas ninjas para celebrar? ¿Qué espíritu tan leal eres? Gruñó Subaru, mientras sentía una profunda decepción. Sí, elogia más a Kage, ella estaba tratando de imitar la voz de uno de los amigos de Subaru para burlarse de él, pero lamentablemente, su contratista era la persona Reino. Subaru se dio la vuelta para salir de la tienda, Gerulf tenía una cosa más que decirle. ¿Sabes? Tenemos que planificar nuestra logística ahora. Sus palabras llegaron a oídos de Subaru, llenas de temor. Estaba hablando con el oponente más aterrador al que enfrentarse. Planificación logística. Subaru simplemente miró hacia adelante con expresión vacía, deseando que terminara. La mayor parte del batallón de caballeros del 2º regimiento abandonó el campamento, dejando atrás a la 3ª compañía, como estaba previsto. Subaru yacía bajo un árbol hacia su campamento, una pequeña colina en medio de los bosques que rodeaban la ciudad de Parpelt. El campamento, por diseño, estaba construido a plena vista para bandidos de la región. En una guerra, esto sería una táctica absurda, ya que declaraba su posición. Pero en las patrullas, su objetivo era reducir la actividad criminal en la región. Una medida ras. Subaru estaba justo debajo de un árbol, con las manos sobre la cabeza como si fuera una almohada improvisada, contemplando el cielo nocturno, lleno de estrellas. Subaru refugio en este cielo estrellado mientras lidiaba con la pesadilla logística que representaba su propuesta, y él, junto con otros oficiales, tuvo que lidiar con la tarea de organización del carruaje. Subaru podría jurar que otros lo maldecían, pero no le importó. Subaru cerró los ojos al oír pasos familiares que se acercaban, con la esperanza de que pensaran que dormía. Los pasos se detuvieron cerca de Subaru. El agresor tosió pa presencia. Subaru, ve que estás despierto. Kage se estaba cansando de la indiferencia de su contratista, pero no podía hacer nada. Una vez, al despertar un recuerdo en él, suba ilógicamente agresivo sin razón antes de calmarse. Abre los ojos y habla. Le ordenó Kage a su contratista, ya que era un caso perdido, al menos según ella. Gerulf, ¿qué te trae por aquí? Abrió los ojos y miró fijamente al chico que estaba cerca. No estoy de humor ahora mismo. Subaru se sentía cansado y no quería que nadie viniera a darte las gracias, Subaru. Subaru, perplejo por lo que dijo Gerulf, parpadeó 2 veces para asegurarse de que no estaba dormido. Visité la tienda de campaña de esas personas.
Gerulf tuvo que detenerse un momento antes de continuar. De hecho, quiero hablar de algunas cosas. Gerulf deseó que Subaru rompiera ese silencio, pero sus esperanzas fueron en vano. Se hizo un tenso silencio entre los dos caballeros, solo el susurro ocasional de la pradera y el crujido de las ramas de los árboles por el viento. Subaru no tenía palabras, solo logró mirar a Gerulf esperando una respuesta. Reflexionó con todas sus fuerzas, pero apenas logró encontrar una respuesta. Claro. Subaru se levantó y se sentó en el suelo, señalando a Gerulf el lugar vacío frente a él. ¿De qué quieres hablar? No pudo evitar preguntarse qué hizo que Gerulf se opinión, preguntándose si le habría pasado algo más. Subaru intentó ser amable, pues le preocupaba que algo sucediera considerando el cambio de humor entre el Gerulf que conocía y el Gerulf que tenía frente a él. Le daba que algo entre ellos se había resuelto, aunque no recordaba que hubiera existido nadie aparte de los comentarios de Gerulf. ¿Tú? Siendo amable. Kage estaba tan sorprendida por las acciones de su desesperanzado contratista que tuvo que repetir su mantra. Como dijo una mujer sabia, los Astrea son causas perdidas, adoptados o no. Subaru. Kage intentó romper el silencio entre su contratista y ella, pero no hubo respuesta de Subaru mientras Gerulf quería preguntarte sobre los semihumanos y tú. Gerulf miró hacia el campamento, una tienda específica, mientras decía esas palabras. Parece que, cerró los ojos, respiró hondo y se giró hacia Subaru antes de abrir los ojos. ¿Te gustan? Gerulf se sintió extraño al decirle esto a una Astrea, incluso a una adoptada. Supongo. Los veo igual que nosotros. Subaru ladeó la cabeza un momento, confundido sobre el rumbo de la conversación. Además, ¿de qué quieres agradecerme? La Subaru crecía en su interior, esperando una respuesta clara. Porque, Gerulf aún no sabía cómo analizar los acontecimientos. No ocurrió nada en particular. Simplemente visitó la tienda y vio gente herida. Gente, nada de eso de su juventud, sobre todo sobre la guerra de los semihumanos. Ayudándome a verme de otra manera. Chasqueó la lengua, feliz de que la parte difícil de la conversación terminado. No hay problema, supongo. Subaru aún no comprendía del todo la situación. A diferencia de otros nobles, Subaru recibió una educación diferente. Reinhard de la Supervis examinaba para asegurarse de que su hermano recibiera la educación adecuada. Aún así, parece que tienes más que decir. Subaru miró a Gerulf, quien permanecía me preguntaba algo más. Miró el brazo de Subaru, donde la mayoría de los miembros de linajes famosos llevaban su escudo familiar. Subaru no tenía. ¿Por qué no de tu familia en el uniforme? Gerulf pertenecía a la familia Fene, una casa noble con rango de conde. Era normal que no llevara uno, pero estaba seguro de que las fanducados solían llevarlo, aunque no eran muchas. Subaru se quedó en silencio, evitando su mirada. No creo que fuera necesario. Esta vez, miró fijamente a Gerulf a los ojos, deseando que la conversación termine. Gerulf se mordió el labio, dándose cuenta de que había tocado un tema áspero. Por cierto, ¿recuerdas al tipo al que castraste a la fuerza? Gerulf hizo todo lo posible por tema, queriendo alejarse del tema al ver que Subaru bajaba la mirada avergonzado. No fue intencional. Subaru hizo una mueca al recordar lo que le había dicho el sanador. ¿No soy el azul? ¿Qué demonios es esto? Subaru pensó que no había golpe, pero aún le costaba entender cuánto le había dado realmente su encantamiento de maná. Sabía que estaba relacionado con su padre y nada más. Bueno, seamos sinceros, merecía. Gerulf se quedó sorprendido un instante antes de continuar. Recuérdame que no te moleste. Rió entre dientes antes de continuar. Al menos, no demasiado. Oye, ¿don pequeño espíritu negro tuyo? Pequeño. Subaru oyó a Kage gritar furioso. Sintió que Kage se enojaba por algo tan insignificante. Déjame mostrarle lo que significa pequeño. Normalmente, a los caballeros se les enseña a respetar a los espíritus y Gerulf no fue la excepción, pero sus palabras no fueron tomadas de manera positiva por Kage. Kage apareció de inmediato y se hizo visible para Gerulf, haciéndolo tambalearse hacia atrás. ¿Qué? Gerulf no pudo terminar su oración ya que Kage actuó antes de que pudiera reaccionar. Kage, ¿es esto necesario?
Subaru intentó sonar una objeción pero no se molestó en detener a Kage mientras ella desataba su furia. El Shamak, Gerulf no podía comprender qué le había sucedido al perder el control de su cuerpo. Tristemente, Kage continuaba su ataque. Vita, Kage desató la última parte de su ataque, obligando a Gerulf a volverse uno con el suelo. Subaru intentó intervenir, pero sabía que, en lo que a magia se refiere, era inútil contra Kage. Su reserva de maná era, como mucho, ridícula comparada con la de ella, sin diferencia entre sus portales. Aún así, compartían un vínculo como contratista y espíritu. Kage, detente, dijo Subaru, su voz severa indicaba que era una orden más que una petición. Subaru se levantó de su lugar y corrió cerca de Gerulf, quien tuvo que ser salvado del asalto de un espíritu juvenil. ¿Estás bien? Subaru lo revisó, dándole una bofetada en la mejilla para asegurarse de que Gerulf sobrevivía. Sin embargo, su manada yacía muerta en el campo verde. Recuperas el control de tu cuerpo. Gerulf parpadeó 2 veces antes de abrir la boca. No volveré a faltarte al respeto, gran espíritu Kage. Gerulf apenas murmuró su súplica, esperando que eso apaciguara la ira del espíritu que lo atacaba. Jeje, aprende a respetar al gran espíritu Kage, mortal. Kage se contentó con escuchar su nuevo título, un título que no le pertenecía. No eres un gran espíritu, Subaru tuvo que señalarle este pequeño pero muy importante hecho a Kage. Aún así, soy excepcional y asombrosa. ¿Quieres que vuelva a empezar a probar bombas? Le faltaban los componentes necesarios para llevar a cabo su amenaza, y aún así eso no aliviaba las preocupaciones. Tenía recuerdos más que suficientes para hacerse una idea. Subaru, no. Rezó para que esos hábitos desvanecidos no volvieran. Su atención seguía fija en las 2 granadas aturdidoras que colgaban del cinturón de su espada. Carbón, ¿podrías ayudarme a sentarme? Gerulf observó las estrellas, incapaz de levantarse y preguntándose con quién estaba intentando hacerse amigo. La luz del amanecer iluminaba la hierba verde mientras una persona encapuchada se acercaba a su objetivo. Una tienda llena de semi-humanos recién curados que desean recuperar fuerzas. La persona se aseguró de ser lo más silenciosa posible para no alertar a los semi-humanos. La figura encapuchada, de aspecto llamativo, se deslizó dentro de la tienda, sin percatarse de la inquietud que sentía el semihumano que observaba desde su cama. El ala semihumano atacó al encapuchado con todas sus fuerzas, un puñetazo débil. La persona reaccionó antes de que el semihumano pudiera siquiera percibirlo, agarrándole el esfuerzo, ya que no representaba ninguna amenaza. ¿Atacas a todo el que entra en la tienda?, preguntó Subaru en silencio mientras inspeccionaba a su atacante. No pretendía hacer daño. Quería asegurarme de que todos bien. Soltó la mano de su atacante, esperando que eso ayudara al cuarto elfo a comprender sus intenciones. Solo los que entran aquí de forma disimulada con una capa. El semihumano intentó justificar su ataque, sin querer ceder. No tenemos experiencias agradables con los, frotó la mano. En fin, asumo la culpa. La mirada de Subaru se desvió hacia las personas que dormían al fondo de la habitación. Los niños y sus madres intentaban dormir plácidamente. Respiraciones entrecortadas contaban otra historia. Subaru no tenía ni idea de los horrores y torturas que sufrieron como esclavos. ¿Cómo están todos? Mejor, dijo el cuarto elfo con la mirada perdida, sin querer revelarle nada al humano. Confiar en un humano lo había llevado a ser capturado. Por lo tanto, no veía sentido en otro. Ahora vete. Lo haré cuando esté seguro de que todos están bien. Subaru se dio la vuelta para irse. No vio señales de los malos tratos que tenía. Aún así, sentía que podía hacerme hablar un momento fuera de la tienda. Subaru observó al cuarto elfo mientras reflexionaba un momento. No muy lejos de la tienda. El cuarto elfo hizo una breve pausa, pensando si debía añadir esto también. Solo porque ayudaste a nuestro rescate. Esto era todo lo que al chico que tenía delante, pero sus palabras no brotaban de sentimientos. Solo quería asegurarse de que el caballero no mencionara el puñetazo que intentó. No les quitaré mucho tiempo. Subaru salió de la tienda, alejándose lo suficiente para no molestar a los que dormían. Observó cómo el cuarto elfo, vacilante, lo seguía. ¿Tienen a dónde ir?, preguntó Subaru, sin querer perder el tiempo.
¿Algún conocido o amigo con quien refugiarse? Subaru planeaba darles las monedas necesarias para viajar con sus seres queridos, si es que tenían alguna. Si no, seguiría su otro plan. Podría ayudar a tu gente. El cuarto elfo estaba perplejo por la actuación de Subaru, y solo logró soltar una risita seca. Ni siquiera me preguntaste mi nombre, y aún así vienes a ofrecerme ayuda mirando a Subaru, viendo solo a un joven de 15 años bondadoso, aunque juvenil. Dime, ¿por qué? Si la vida le había enseñado algo a este cuarto elfo, era a no con la gente. ¿Por qué no? Era la única respuesta que Subaru tenía. Tenía la capacidad de ayudarlos, y no le haría falta mencionar nada importante. No tengo ninguna razón para no hecho, ¿cómo te llamas? Subaru pensó que el hombre frente a él simplemente consideraba su conducta grosera. Miró al cuarto elfo que tenía delante. Subaru se preguntó por qué el hombre frente a él lo observaba con tanta sospecha, pero su falta de experiencia solo lo llevó a la con equivocada. Se maldijo a sí mismo, frustrado por su falta de habilidades sociales. Alfiar. El cuarto elfo seguía mirando fijamente a lo que consideraba un niño. ¿Qué te hace pensar que son mi gente? Alfiar inspeccionó a Subaru, exigiendo una R. Aún se resistía a confiar en ese niño aparentemente inocente. Bueno, Subaru tosió para recuperar la compostura antes de continuar. Pensé que al menos te escucharían más a ti que a mí. Subaru quería demostrar que era sé ahora que sé tu nombre, Alfiar, ¿me escucharás? Reunió toda su fuerza de voluntad mientras miraba a los ojos del cuarto elfo, quienes le devolvieron la mirada. Habla. Alfiar habló en un tono casi susurrante, dominado por la curiosidad. Aún desconfiaba del hombre que tenía delante. Hazlo lo más breve posible. Su reticencia en su tono. Bueno, evidente para todos menos para el chico que tenía delante. Si tienen a dónde ir, puedo ofrecerles monedas para ayudar. Se detuvo brevemente para observar la reacción de Alfiar, una mezcla de sorpresa y asombro. Sin embargo, le costaba creer al humano que tenía frente a él. Si no, puedo ofrecerles trabajo en la compañía comercial Astrea. Me aseguraré de que todos reciban salarios más que ese vivir. Subaru esperaba que el hombre frente a él entendiera que no planeaba explotarlos. ¿Y si no acepto? Alfiar no iba a confiarle nada a un niño con solo una charla breve, y menos a un humano. Entonces no lo harás. Subaru no sabía cómo ganarse la confianza de este hombre, pues parecía una batalla perdida desde el principio. Por favor, al menos considéralo y demás hasta que lleguemos a la ciudad, suplicó Subaru, ya que no le quedaban opciones. Quizás. Alfiar aún desconfiaba del chico que tenía delante, pues aún le quedaba una pregunta. ¿Para qué molestarse con la capa? Alfiar señaló la capa que llevaba ese de entender por qué Subaru ocultaba su título de caballero bajo una capa. Ese simplemente no quería molestar a nadie. Subaru se maldijo al ser sorprendido. En mi defensa, me dejaron sin supervisión con una capa mágica. Estaba buscando poder para poner fin a este momento embarazoso. Pensaré lo que dijiste. Alfiar se sintió inseguro ante la oferta del niño, ya que requería confiar en un humano. Mientras tanto, iré a descansar un poco. Ya me hemo bastante. Miró al niño frente a él un instante antes de darse la vuelta y caminar hacia la tienda. Alfiar rió secamente para sí mismo mientras murmuraba algo que solo él podía oír. Eres un mentiroso pésimo, muchacho. El niño en cuestión solo podía mirar fijamente al cuarto elfo, sin saber si había servido de algo. No quería que lo reconocieran como una Astrea. Él solo quería ayudar como Subaru, no como Astrea. Subaru empezó a pensar que podría haber sido una mala idea salir a caminar con Gerulf, o incluso hablar con él en general. Subaru, ¿puedo hacerte algunas preguntas sobre tu espíritu? Gerulf se aseguró de usar un tono que transmitiera respeto hacia el espíritu. Confiaba en su fuerza, pero con toda la magia invisible que vio usar a este espíritu, decidió adoptar una actitud diplomática. Esto es algo que me ha estado preocupando durante bastante tiempo, Gerulf recordó todos esos momentos en que observó al espíritu Jin realizando magia que desconocía por completo. Gerulf, a diferencia de Subaru, nació con la fortuna de portal y su reserva de maná. Si bien era un luchador físico más que un mago, también era experto en magia, aunque enfocada en el combate.
Conocía todas las afinidades, desconocía la magia que usaban los Kage. Adelante, alégrale el día. Subaru seguía somnoliento desde que obligó a Kage a despertarlo al amanecer, empeorando su ya problemático horario de sueño. Después de encanta que le elogien, ¿verdad, Kage? Subaru habló en voz alta, indicándole a Kage que se hiciera visible, pero ella se negó a aparecer. Subaru no quería obligarla a salir por un asunto tan trivial. Se concentró en fortalecer el vínculo entre ellos. Kage, ¿estás ahí? Subaru se preocupó a pesar de sentir su presencia. Kage. Sus preocupaciones se calmaron al oír finalmente ese nombre familiar en su cabeza. Kage está aquí. Kage reflexionó sobre qué hacer, queriendo irse un momento, ya que el contexto de la conversación giraba en torno a un secreto suyo. Subaru, Peppa Trash, en lugar de unirme a la reunión. ¿Por qué? Porque estoy aburrida. Kage podía irse si quería, pero primero quería el permiso de Subaru. ¿Puedo irme? Kage sabía que su contratista confiaba en ella, pero irse dejaría más preguntas que dar una excusa pobre. Ve entonces, incluso si me niego, irás de todos modos. Subaru sintió que el espíritu Jin se alejaba de él mientras volvía su atención a Gerulf una vez más. Lo siento, Gerulf, se fue a otro lado. Subaru no quería portarse mal cuando se trataba de preguntas sobre espíritus y situaciones serias. Incluso tratándose de alguien tal como Gerulf. Pregúntame, no puedo lanzar toda la magia que ella, pero conozco a fondo. A Subaru no le gustaba que su puerta fuera de mala calidad, como mínimo. Incorporated del entrenamiento que invirtió, nunca mostró ninguna mejora. Apenas podía lanzar hechizos de calidad inferior, y mucho menos de calidad promedio. Estaba reflexionando sobre algo que me impresionó de tu espíritu. Gerulf consideró sus siguientes palabras con atención, al ver un vínculo entre un espíritu y un usuario espirituales. Parece bastante extraordinaria. Gerulf, te sorprendió, supéralo. Subaru pensó que el ego de Gerulf estaba herido por lo de la noche anterior. Esa noche también fue la noche en que decidió aguantarlo, insistir más en ese suceso. No hablo de eso, Carbón. Se aclaró la garganta un momento antes de continuar. Debo decir antes de empezar que conozco bien el uso de la magia en combate, y yo reconozco ninguna de las que usa. Gerulf rebuscó en sus recuerdos. Estaba seguro de no haber visto ninguna magia que Kage usara aparte de la de Shamak. Porque es excepcional. Subaru no estaba contento con el desenlace de las preguntas de Gerulf. Sobre todo considerando que había decidido ser neutral con él la noche. Amargrave Rosual nos ayudó con la magia, si tienes curiosidad. La voz de Subaru tenía un tono que denotaba su reticencia a continuar la conversación. Entiendo, dijo Gerulf mientras miraba la tienda frente a ellos, con la bandera del reino dragón de Lugúnica. Acabemos con esto de una vez. Su paseo había terminado, de este encuentro indeseado. Subaru se frotó la cara intentando despertar. La falta de sueño empezaba a pesarle, apenas podía ponerse de pie sin forzarse. Me quejo demasiado, sigue adelante. Subaru se obligó a pensar que debía estar contento con su vida ya que no había ninguna razón para no hacerlo. Desesperación. El dolor era insoportable, le falló a su batallón y le falló a su reino. Enfocar agarró la tierra empapada de sangre, su propia sangre. Les falló. Corvinian cerró los ojos y se hizo el muerto, deseando que las lágrimas que le brotaban no brillaran al oír morir a otro soldado. El dolor, la única sensación que le quedaba. Piernas estaban rotas por una fuerza invisible. Su brazo izquierdo estaba retorcido de forma antinatural, enviando una sensación agonizante a su cerebro. Tuvo que usar toda voluntad para no gritar de dolor. Tenía un último deber que cumplir. El metía de comunicaciones que llevaba el comandante de la compañía en el bolsillo estaba a pocos metros de él. Su última esperanza era alertar a la compañía separada, que se retiraran y pidieran refuerzos. Abrió ligeramente un ojo para comprobar si no había moros en la costa. Siguió arrastrándose. Ya solo quedaba 1 metro. ¿Puedo hacerlo? Lentamente continuó arrastrándose, con la última esperanza que le quedaba era salvar a quien pudiera, hasta que un miedo y una desesperación sin precedentes se apodó cuando su cuerpo fue levantado por una fuerza invisible. ¡No! Gritó desesperado.
Lo único que logró salir de su boca fue eso, una súplica sin esperanza. Crujido todo el cuerpo de Corvinian se retorció de una manera antinatural mientras una fuerza invisible finalmente lo destrozaba, quitándole el último vestigio de vida dentro de él. ¡Qué espectáculo tan entretenido! Gritó el loco mientras veía morir a este ser perezoso, pero diligente, frente a él. De verdad. De verdad. De verdad. Gritó el loco en su propia locura. Inmediatamente levantó la mirada y pronunció palabras perdidas en la depravación de su locura. Mi cerebro tiembla. Primero debo agradecer a mi politicanceal, Gullible Emotion 696, Scufexencu 09, Dr. Renoton Asirjeven 2206 por la lectura beta. Sí, mi lista de víctimas crece cada día. Debo decir que este capítulo afectó bastante a todos, ya que tuve que hacer revisiones tras revisiones. Lo que mejoró mi escritura, lo que mejoró más las revisiones. Un retraso tan largo no volverá a ocurrir sin previo aviso. Decidí mantener este estilo de escritura y punto de vista, ya que creo que es el mejor que he hecho hasta ahora. De ahora en adelante, todos mis capítulos mismo estilo y punto de vista. Como mencioné anteriormente, estos capítulos se escribirán según el fanon que planeé reescribir. Si hay alguna información en estos capítulos y en los se